La exposición estará basada en los versículos del 11 al 12, pero vamos a leer los primeros 12 versículos para tener un poquito más del contexto de la carta. Dice así la palabra del Señor, Santiago capítulo 4. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro, y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Para quienes se congregan con regularidad en medio de nosotros, saben que por las tardes hemos continuado con una serie en los profetas menores, en este caso en el libro de Miqueas. Sin embargo, para hoy tenemos una pausa en esta serie y en lugar de exponer acerca de este profeta menor, estamos abordando este texto de Santiago por una necesidad puntual que los pastores hemos considerado. La predicación expositiva, como hace unas semanas nos recordaba uno de nuestros pastores, no es solamente el hecho de tomar un libro o una carta de la Escritura y predicarla de principio a fin. Y de por sí solo eso no es garantía de que la predicación sea verdaderamente expositiva. La finalidad de la predicación es exponer el texto como tal, es entenderlo, interpretarlo apropiadamente según su contexto, y aplicarlo debidamente para nuestros días, en especial para la iglesia local aquí reunida. Entonces, ¿por qué esta mañana estamos teniendo una predicación en Santiago 4, 11 y 12? Porque precisamente el tema que nos ocupará es el pecado de la murmuración, del chisme y los rumores en medio de la iglesia local. Pudo ser cualquier otro texto. Como veremos, hay muchos pasajes. Pero la naturaleza de Santiago, como una carta para las iglesias, y probablemente la primera carta que fue escrita del Nuevo Testamento, la hace de gran relevancia para nosotros al notar desde cuán temprano la iglesia tuvo que lidiar con el pecado del chisme. Cuán temprano este fue un pecado en medio de ella. Entonces, aunque está este tema puntual que motiva este sermón, en todo caso igualmente nos vamos a acercar al pasaje siendo respetuosos del texto y de su contenido en general. Ahora, ¿por qué en este momento? Porque claramente no viene esto a hacer una respuesta simplemente a una situación particular que se haya presentado. Precisamente a veces esa predicación consecutiva de un libro de principio a fin ayuda para resguardar al pastor, para que no sea acusado de que el tema que traigo cada domingo es simplemente en respuesta a algo que pasó entre semana o algo que el pastor
fue notificado y entonces ya tengo tema para la semana. En realidad, a lo largo de los años hemos tenido que lidiar con situaciones de rumores, de chismes, de comentarios. Pero ha llegado el momento donde estimamos conveniente que esto debe ser tratado con urgencia. Y como una primera medida se ha decidido por tener una predicación al respecto. Y espero que la mayoría de inquietudes que podamos tener al respecto de este pecado puedan ser aclaradas con la predicación. Pero por supuesto pueden surgir inquietudes o algunas amonestaciones adicionales que podamos llegar a tratar en una reunión precisamente con este fin, solamente con la membresía de la iglesia. Pero por lo pronto, ha sido nuestra oración que al exponer este tema haya convicción de pecado en medio nuestro, arrepentimiento verdadero y perdón entre nosotros, que también se manifieste. Ahora, varias preguntas pueden surgir cuando uno se acerca a este texto. Nuevamente, la carta de Santiago, ¿verdad? Hay dos grandes pasajes que podemos tener nosotros en mente cuando estamos estudiándolo. El primero de ellos es el Sermón del Monte, lo que es conocido como el Sermón del Monte. Hay muchos de los puntos que Santiago expone que usted los va a encontrar en ese conocido sermón que Mateo compiló de los capítulos 5 al 7. Y el otro gran libro que también hay que tener muy presente es el libro de los Proverbios. Entonces, si hay un pasaje que es favorito para muchos, a veces ni saben ni dónde está, pero lo han escuchado, no juzguéis para no ser juzgados. Y entonces Santiago está haciendo eco de esas mismas palabras que el Señor enseñó en el Sermón del Monte. Pero así como no es el sentido cuando Cristo pronunció esas palabras, tampoco es el sentido de Santiago de que no podemos nosotros nunca verdaderamente juzgar. ¿Es eso lo que está diciendo Santiago o Jacobo, ese anciano en Jerusalén? No, no es eso lo que está diciendo. De hecho, como muchos de los temas que están en esta carta, Santiago menciona un tema y versículos después o capítulos después vuelve a surgir. De hecho, si nosotros nos regresamos al capítulo 2, veremos que él ya se ha referido a la ley y ha hablado de esta como la ley de la libertad, la ley real. Pero a mitad del capítulo, versículos 12 y 13, él nos dice: así hablad y así haced como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Podemos entender de que el problema estaba en ese juicio sin misericordia que algunos estaban realizando. El contexto en el que él dice esas palabras es recordándonos el resumen de la ley: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero ¿qué estaba pasando particularmente en el pecado que él denunciaba? En primer lugar, el de la parcialidad. Había favoritismos. Entonces él dice, si usted dice, no he matado, no he adulterado, muy bien, está cumpliendo la ley. Pero si haces acepción de personas, no estás cumpliendo la ley que el Señor ha dado. Amarás a tu prójimo como a ti mismo y por lo tanto es culpable de quebrantar la ley de Dios. Entonces, no es que no podamos hacer juicio. El mismo Señor Jesucristo, como también recientemente veíamos en Juan capítulo 7, dice que debemos juzgar con justo juicio. El problema es que lo que se está dando aquí es precisamente ese juicio sin misericordia. Son palabras que salen de nuestra boca condenando a un hermano, emitiendo nosotros el juicio, poniéndonos nosotros en el lugar de juez. Entonces, vamos a acercarnos a estos dos versículos viendo 4 puntos que espero sean fáciles de recordar acerca de este pecado de la murmuración, del chisme. Cuando nosotros murmuramos, estamos difamando al hermano, estamos difamando la ley de Dios, estamos difamando a Dios mismo y finalmente nos difamamos a nosotros mismos.
difamamos al hermano, difamamos a la ley de Dios, difamamos a Dios mismo y nos difamamos a nosotros. En primer lugar, ¿verdad? Lo que evidentemente está diciendo aquí el autor es: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Claramente, cuando hablamos en perjuicio de alguien más, estamos difamando a alguien más. ¿Qué es murmurar? Murmurar es esa conversación en perjuicio, en daño de un ausente, sea calumnia o verdad lo que se diga. Y es importante que recordemos esto, aunque sea verdad lo que estamos diciendo. Pero hay algo que yo estoy diciendo que claramente va a dañar a alguien. Eso es murmurar. Como tal, la palabra en español que tenemos aquí es una palabra de origen onomatopéyico, es decir, basado en los sonidos en la naturaleza. Se dice que su origen es cuando usted escucha las aguas o el sonido del viento entre las hojas. Particularmente parece hablar entre dientes, porque es algo que usted no quiere decirlo muy alto, ¿verdad? Como reflejando usualmente ese carácter secreto cuando se está hablando de alguien más. Pero en el original la palabra que está siendo utilizada es bastante fuerte, porque se usaba para aquellos casos donde el propósito era traerse abajo a la persona, para dañar la fama y reputación de alguien más. Por eso en otras versiones ustedes leerán: hermanos, no habléis mal de otro hermano. Por eso quizás otro término es ese de difamar, que también tenemos en español. Cuando nuestras palabras buscan el descrédito de alguien, ponerlo en bajo concepto y poca estima. Cuando eso sucede, usted está difamando. Ahora, los pasajes, como les digo, a través de la Escritura son abundantes, pero quiero nada más que tengamos como contexto lo siguiente. Vamos a buscar en primer lugar Levítico capítulo 19. Levítico 19, versículo 16. Ahora hay un pasaje que no lo estoy leyendo, pero es que deberíamos tenerlo en mente, ¿verdad? Cuando tenemos los 10 mandamientos: no hablarás falso testimonio. Pero es que esa no fue la única vez que el Señor instruyó al pueblo. No andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo, Jehová. Notemos en primer lugar cómo está conectando, ¿verdad? El hablar mal contra atentar la vida de alguien. Y solo 2 versículos más adelante, que dice el pasaje de Levítico 19: no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo, Jehová. Muy cercano al haber dicho ya: no ande chismeando, no atente contra la vida de su hermano, el Señor recuerda ese resumen: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No quiero que el sermón se vaya en anécdotas acerca de las graves consecuencias. Veremos algunos pasajes bíblicos que nos van a hacer ver cuán grandes pueden ser las consecuencias de la murmuración, del chisme. Otro pasaje, Salmo 15:3. Aquí positivamente se está expresando quién habitará en el tabernáculo del Señor, quién morará en su monte santo. Dice el versículo 3: el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, no participa de ese pecado. Antes el versículo 2 ha dicho: es el que habla verdad en su corazón. Proverbios, capítulo 16.
Proverbios 16, 28. El hombre perverso levanta contienda, y el chismoso aparta a los mejores amigos. Proverbios 26, 22. Proverbios 26, 22. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Hay muchos más pasajes, esto es una pequeña selección, no estoy citando aquí, por ejemplo, a los profetas mayores ni menores. Hermanos y amigos, la gravedad del pecado de calumniar, de chismear, de esparcir rumores, es tal que el mundo incrédulo lo reconoce. O sea, legalmente usted puede ser demandado por difamar a alguien. Ya me referiré a eso más adelante. Ahora, pero notemos el círculo en que este pecado se está dando. ¿Qué es lo que dice Santiago? Hermanos, hermanos. Y lo dice 3 veces, el que murmura del hermano, el que juzga a su hermano. Y en el versículo 12, algunas versiones tienen en esa pregunta, ¿quién eres para que juzgues a otro? Tienen prójimo. ¿Quién eres tú para juzgar a tu prójimo? Y claramente ese primer prójimo que debería venir a la mente, según el contexto, es a ese hermano tuyo en la fe. Y esto llama particularmente la atención porque esa fue mi intención al leer un poquito más del capítulo 4, porque Santiago, aunque está escribiendo a esa iglesia que está esparcida, a esa iglesia que está fuera de Jerusalén, él reconoce y sabe que en medio de la congregación hay incrédulos. Por eso él le habla a los pecadores que limpien sus manos. También habla de ese hombre que es de doble ánimo. Pero aquí enfáticamente está declarando hermanos. No está hablando del de doble ánimo, no le está hablando al pecador, al incrédulo, hermanos. ¿Verdad que es terrible y de muy mala imagen cuando usted ve a alguien de la familia hablando mal de otro familiar? ¿Cómo se ve entonces eso cuando sucede en medio de nosotros? Es de tu hermano que estás hablando. Es a un hermano que estás poniendo en mal con otro hermano. Jacobo reconoce que domar la lengua es sumamente difícil. Por eso él dice que el que no ofende en palabra es varón perfecto. Él ya ha tratado más ampliamente en el capítulo 3 acerca de la lengua. El hombre ha domado toda clase de animales, pero no puede domar este órgano, que es inflamado por el infierno, dice él. Por supuesto, Santiago no está dando aquí a entender de que es que podamos nosotros culpar literalmente a nuestra lengua. Porque ¿de dónde salen la inmundicia y la contaminación? Es de nuestros corazones. Y el hecho de que la lengua sea difícil de domar no está excusando el pecado. Porque si no, aquí estaría escribiendo, hermanos, traten de no juzgar, pero es que yo sé que la lengua es difícil de domar. No juzgue a su hermano. No juzgue. Es un mandamiento tajante, es imperativo. Así como lo lee, así es. No juzgue a su hermano. No murmure de él. Por supuesto, entonces, por estas palabras está claro de que deberíamos por lo menos dar por sentado que ni siquiera estamos considerando aquí el hecho de la mentira descarada. Que debería darnos mucho temor de simplemente tomar nuestras bocas para difundir una mentira. Pero si yo no estoy seguro de algo, no debo por qué contarlo siquiera. Mucho menos si yo no he ido en persona a aclarar el asunto directamente con quien está involucrado. No puede ser que de una misma fuente salga agua dulce y salada, también ha escrito Santiago en el capítulo 3.
No puede ser que aquí estemos cantando a todo pulmón cánticos al Señor y luego fuera del culto y entre semana estemos hablando lo que no edifica en ausencia del implicado o de los implicados. Pero lamentablemente es difícil combatir los chismes, las calumnias y la difamación porque usualmente lo que decimos es verdad. Yo sé que lo que estoy diciendo es verdad o estoy convencido de que es verdad, pero ¿qué es lo que pasa? Usualmente es una verdad acompañada de mi opinión, de una posición al respecto. ¿Sabes algo? Yo creo que. Hace unos años, al estudiar este pasaje, a modo de ejemplo, lo ilustré con el caso de un niño que estuviera siendo desobediente. Usted lo observa, y es claro que el niño no está obedeciendo. Pero en lugar de ir a buscar a los padres y ver cómo ayudarles, cómo orar por ellos, usted lo comenta con alguien más. ¿Viste que tal niño, tal niña no estaba obedeciendo? Ay, sí, vieras que también lo observé. Yo creo que no están siendo consistentes con la disciplina de ese niño. ¿Y usted cómo sabe? Ese es el asunto. Usted observó algo que en realidad pasó, pero está añadiendo su posición, su opinión. Yo, el juez, he hablado. No están educando bien a ese niño. Y eso lo podemos trasladar a diferentes áreas y a diferentes relaciones. Cuando nos expresamos acerca de nuestro cónyuge, de nuestros pastores, de nuestros hijos, de nuestros jefes, de nuestros compañeros de trabajo, pero principalmente, como lo señala nuestro texto, de otros hermanos en la fe. Porque hay algo que ignoramos. Los rumores tienen consecuencias. Cuando yo pongo en mal a otro hermano, sepa que de una u otra forma el Señor va a sacar eso a la luz. Cuando difundimos una mentira o cuando expresamos una verdad y estamos disfrazando de piedad nuestro comentario, porque estamos contando algo que no deberíamos, habrá daños y consecuencias. Las Escrituras nos dan muchos ejemplos. No vamos a buscar el pasaje completo, pero, por ejemplo, en una ocasión se nos menciona que el rey David quiso tener un acto de bondad para con un gobernante, para con un rey cuyo padre había fallecido. Cuando esos mensajeros llegan, los supuestos consejeros del rey le dicen: ¿y usted cree que David los está enviando para realmente traer consuelo a su vida? A espiar la tierra es lo que vienen. El rey se cree eso que le han dicho, se busca a otra nación para combatir juntamente a David, porque David claramente con lo que ocurrió, porque a esos hombres los humillaron, a esos hombres que él envió para llevar consuelo, los humillaron. David les dice: esperen hasta que crezcan sus barbas. ¿Y qué sucede? Más de 41,000 muertos por una difamación, por un rumor. Sí, ciertamente alguno podría argumentar que era una nación pagana, que de alguna manera el Señor obró aquello para mostrar su juicio para aquellos que no le conocen. Pero también se nos cuenta que en una ocasión Aarón y María también estuvieron esparciendo rumores a causa de la esposa de Moisés, que era cusita, posiblemente una referencia a su origen étnico o color de piel. ¿Qué le sucedió a María? Leprosa por 7 días. Estuvo fuera del campamento, cortada de la comunión del pueblo del Señor. ¿Por qué Moisés oró? Para que ese pecado le fuera perdonado. De hecho, aquí podemos notar ya también consecuencias. ¿Cómo inicia el capítulo 4? ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Estas pasiones, la codicia, la envidia y el orgullo, estaba provocando que ellos mismos se dieran a la murmuración para que hubiera pleitos. ¿Queremos una receta para una iglesia dividida? Empecemos a hablar los unos de los otros.
Eso es lo que necesitamos, hermanos, para poner en peligro la comunión, para traer afrenta al testimonio de Cristo en medio de nosotros, en esta iglesia. Simplemente empecemos a hablar los unos de los otros. Pero los verdaderos creyentes no queremos una iglesia dividida. Anhelamos un cuerpo que crece unido para la gloria de Cristo, su cabeza. Hace unos años exponía el pastor Sugel Michelén las siguientes palabras. Esto es lo que testificará al mundo del poder transformador que tiene el mensaje del Evangelio. Dios redime a toda clase de pecadores y los reúne para que sean un cuerpo. Dios rescata a ricos, Dios rescata a pobres, a viejos, a jóvenes, a hombres o mujeres, a quienes tuvieron un pasado de mentira y robo, a quienes tuvieron un pasado de inmoralidad sexual, a todo tipo de pecador. Los salva por la fe en Jesucristo y los reúne y les dice, ámense. Ámense a pesar de todas las diferencias que pueda haber entre ustedes. Eso es lo que muestra el poder del Evangelio. Pero los chismes, rumores y calumnias van en contra de este amor fraternal. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto. Cuando murmuramos de un hermano, también estamos difamando la ley de Dios. Vean lo que dice el pasaje. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. ¿Cómo difamamos nosotros a la ley? ¿A qué me refiero con este punto? Recordemos lo que dice Santiago 2:8. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero ¿qué es lo que pasa? Al chismear, al murmurar, yo no estoy cumpliendo la ley real. Yo no estoy amando a mi prójimo. Estoy en un sentido diciendo, eso no es para mí. Me estoy poniendo por encima de la ley. Estoy dando a entender que la ley de Dios tiene su defecto. Hay cosas que yo podría no cumplir. Como les decía, la expresión de este verso es fuerte. O sea, estoy yo murmurando de la ley de Dios. Estoy hablando mal contra la ley de Dios. Vean, un pastor lo expresaba de esta manera. Debería darnos escalofrío. Pero él dice, ser juez de la ley es decir que, de haber sido posible, nosotros debimos de haber estado con Moisés cuando Dios le dictaba los mandamientos y hubiera sido necesaria nuestra aprobación. No tendrás dioses ajenos, de acuerdo. No matarás, de acuerdo. No dirás falso testimonio, ese no aplica para mí. Juez de la ley. O sea, que yo, criatura finita, tenga que darle aprobación a Dios acerca de lo que Él puede mandarnos. Porque la estoy incumpliendo. En el momento que entro en rumores y chismes, no estoy cumpliendo la ley de Dios. Es como decir, eso no es para mí. Yo puedo quebrantar este mandamiento porque estoy por encima de esa ley que Dios ha dado. Es una osadía, como menos. En lugar de ser jueces de la ley, ¿qué debemos ser nosotros? Hacedores. Hacedores de la ley. ¿Verdad? Esto nos debe venir a la mente porque es otro de los pasajes muy conocidos de Santiago en el capítulo 1. Nuestra labor es cumplir la ley, no determinar si son correctos o no. Son correctos. Los mandamientos de Dios son rectos, como también dice el Salmo 19. Pero escribe Santiago en el capítulo 1, versículo 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, vengo yo como el juez, es perfecta. La ley de Dios es perfecta. La de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. No estoy llamado a ser juez de la ley, sino hacedor de ella.
Como les decía, la difamación puede alcanzar consecuencias legales, aún en el mundo que vivimos. Es usual que alguien que fue acusado, si demuestra su inocencia, ¿qué es usualmente lo que se viene inmediatamente después? Una contrademanda por daños y perjuicios, por difamación. Ejemplos hay muchos, ustedes pueden buscar en las noticias y encontrará cuán constante alguien está demandando a alguien más por algo que se dijo, por algo que se publicó y dice, eso no es verdad, voy a actuar. A veces es cierto que se piden sumas ridículamente altas, pero en ocasiones la verdad lo que las personas están buscando es que mi nombre quede limpio, que conste que en verdad eso que se dijo fue mentira acerca de mí. Ahora, si en la vida cotidiana las leyes civiles ya contemplan la gravedad del falso testimonio, ¿cuánto más entre nosotros, si somos creyentes de verdad, que tenemos la ley agradable, santa y perfecta de Dios, debemos ser cuidadosos de no menospreciar a otros con nuestras palabras y de paso menospreciar a la ley misma? ¿Cuánto más nosotros? Y esto entonces nos lleva a nuestro tercer punto. Cuando difamamos, no solamente estamos murmurando contra el hermano, no solamente estamos murmurando contra la ley, sino que estamos murmurando contra el dador de la ley, contra Dios mismo. Volvamos al versículo 12. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Claramente, si yo hablo mal de la ley de Dios, estoy hablando mal del Dios que dio esa ley. Las leyes humanas son imperfectas, pero la ley divina, como leíamos, es perfecta. Pero cuando difamamos la ley y nos hacemos nosotros los jueces de la ley, es decirle a Dios que nosotros no solo pudimos haber redactado algo mejor, sino que nosotros podemos cumplir su función mejor también. Reflexionemos sobre esto, porque soy yo el que estoy emitiendo ya el juicio. Tal hermano está en pecado, tal hermano está mal. Ay, tú eres el juez. Dios, yo me encargo. Yo ya sé lo que está pasando aquí. Y se lo voy a decir a otra persona también. Por algo que dijimos, hemos llegado al punto de sentarnos en el trono de Dios. Todo pecado que cometemos dice eso en el fondo. Pero como dice un comentarista bíblico, pero dichosamente Dios gobierna sin la ayuda de nuestras malas lenguas. Dios gobierna sin la ayuda de nuestras malas lenguas. Vean, difamar a Dios es la obra por excelencia del diablo. De hecho, en el versículo 7, ¿verdad? Se nos dijo, resistid al diablo. ¿Qué es lo que significa diablo? Acusador. Es que esa es la obra de Satanás por excelencia. Cuando yo voy y acuso a un hermano de un pecado, estoy haciendo la obra del diablo. Acusando a los hermanos. Me estoy prestando para ser un instrumento de Satanás. ¿Qué fue lo que le dijo el diablo a Eva? Con que Dios os ha dicho. De nuevo, la ley de Dios no es perfecta, en la opinión del diablo. Yo le vengo a dar a usted una mejor alternativa y versión. Poner en entredicho a Dios y su palabra y hacerlo a un lado para hacer como mejor nos parece es la esencia del pecado, porque el pecado es transgresión de la ley o crimen, como escuchábamos. Y por ende, nunca habrá tal cosa como un pecado que sea contra el prójimo, pero que no lo sea contra Dios. Cuando usted entonces murmura de un hermano,
Claramente ese hermano ha sido afectado, ha sido ofendido, pero no se le olvide que Dios siempre es ofendido en cada pecado que cometemos. Entonces nos estamos poniendo en el lugar de juez cuando realmente estamos en el banquillo de los acusados. Soy yo el que ahora estoy también bajo ese juicio de Dios, que debo arrepentirme por lo que he hecho. Un profeta llegó a amonestar a Elí, un sacerdote que fue infiel, y le dijo: si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Ahora resulta que no hay ningún pecado que no sea contra el Señor. Contra ti, solo he pecado. Las palabras conocidas del Salmo. Nuestras ofensas contra nuestros hermanos pueden ser resueltos. Yo puedo ir y pedir perdón. Pero la ofensa que ha sido cometida contra Jehová requiere que alguien ruegue por nosotros. Nosotros no podemos ponernos como jueces de la ley. ¿Por qué? Porque solo uno es el dador de ella. Este uno, ¿verdad? Que claramente a esta audiencia original, primeramente judíos convertidos al cristianismo, les iba a recordar que Deuteronomio 6:4, Jehová vuestro Dios, uno es. Y ese uno es el dador de la ley. Dios sí es juez y parte. Él da la ley, Él ejecuta la ley. Pero como toda ofensa es contra Él, Él también demanda y da el veredicto. Porque Dios no va a apelar a nadie más. Él ya es el tribunal más alto. Humanamente podemos apelar ante cualquier juez humano, pero Dios es perfecto en justicia, santidad, misericordia, sabiduría y puede aplicar la ley sin parcialidad. Ante un juez humano usted puede tener esa sospecha de que quizás esté prejuiciado contra mí, pero en el caso de Dios nunca va a ser así. Él es juez justo. Que ninguno de nosotros pueda cumplir la ley de Dios a cabalidad no es porque la ley sea injusta, es por causa de nuestra naturaleza pecadora. No obstante, como en el ejemplo que les compartía, lo que frecuentemente sucede es que lo que decimos va acompañado ya con una sentencia. Nos adelantamos, nos apresuramos a emitir nuestro juicio como si fuera la final e inquebrantable palabra. Estamos tan seguros que afirmamos que la persona está en pecado, o peor aún, arrojamos dudas acerca de su condición espiritual. Pero aquí que nos recuerda Santiago, solo uno es el dador de la ley que puede salvar y perder. La palabra perder que tenemos ahí es también otra palabra muy fuerte, destruir. Solo uno es el que puede destruir. Ahora, por supuesto, nosotros, a la luz de todo el consejo de la palabra, sabemos que la Escritura no enseña ninguna doctrina de aniquilación. Le ponen un ismo al final. La Biblia no enseña eso. ¿Qué es lo que se nos está recordando aquí? Lo que el Señor ya desde antes había dicho, que solamente Él puede dar la vida y quitar la vida, que Él es el único que puede sentenciar y condenar eternamente. Ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. Deuteronomio 32:39. Ese es el juez. Ese es el que puede salvar y perder. Es como Cristo también nos recuerda. Teman, no a los hombres que pueden destruir el cuerpo, sino a aquel que puede condenar o también destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Condenación eterna, no aniquilación, condenación. Vean, el texto no está diciendo que nosotros no podemos denunciar a falsos maestros, que no podemos tener certeza de que hay falsos creyentes, de que hay lobos que saldrán en medio de nosotros porque no eran de nosotros. Cuando el Señor Jesús, cuando Pablo, cuando Pedro, Juan y los demás escritores nos hablan de aquellos que se apartarán, lo hacen con hechos puntuales porque estos negarán la piedad con sus obras. Están emitiendo un juicio. ¿Pero cómo? De nuevo, como Jesús nos enseñó en el Sermón del Monte, porque después de que dijo,
¿verdad? No juzguéis para que no seáis juzgados. Luego nos dice que al árbol lo conocemos por los frutos. Y si hay una carta que enfatiza que la fe que salva da frutos, es Santiago. La fe sin obras está muerta. Se está emitiendo un juicio, claro, pero que a la luz de los hechos. Pero nosotros, en el contexto de la iglesia, ya el Señor nos ha dado a nosotros el debido orden para que uno pueda llegar a esa afirmación. Cuando después de tratar en privado con el hermano no ha escuchado, y después de hablar con hermanos que sean testigos, cuando finalmente no escucha la iglesia, entonces sí, tenle por gentil y publicano. Pero antes que eso, ese es mi hermano. Ese es uno con quien estoy comprometido a amar y servirle y a buscar su restauración, si es que hay un pecado. Y hasta que eso no suceda, lo debo tratar como mi hermano en la fe, uno que profesa y sirve al mismo Jesucristo a quien yo digo amar. Ahora, finalmente, cuando murmuramos, entonces no solamente estamos pecando contra un hermano al hablar mal de él, no estamos solamente hablando mal de la ley, como si esta tuviera algún defecto, no solamente estamos hablando mal de Dios, como si Él no fuera ese único y suficiente juez, sino que en realidad, cuando yo murmuro, estoy hablando mal de mí mismo. Vean lo que dice el versículo 12. Pero tú, ¿quién eres? ¿Quién eres para que juzgues a otro? La expresión llevada al lenguaje de nuestro tiempo es, ¿y usted quién es? ¿Qué se cree? Recuerden que Santiago ya unos versículos antes ha denunciado la soberbia. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios. Y finalmente en el versículo 10, humillaos delante del Señor. Así es como debemos andar nosotros, no con jactancia, no con soberbia. Pero en última instancia, cuando hablamos mal de otros, estamos hablando mal de nosotros mismos. Pecar de chismoso dice más de nosotros que lo que estamos diciendo de la otra persona. Es algo que si la persona que lo está escuchando y es sabia me va a cortar de inmediato, porque está diciendo más de mí. Y quien está realmente mal también soy yo. Hace unos años iba en autobús camino a la universidad y un programa de radio invitó a las personas con la siguiente pregunta, y los invitó a participar, que llamaran. ¿Tiene usted un vecino chismoso? Cuéntenos. Y muchos mordieron el anzuelo. Empezaron a llamar. Y eras el vecino que yo tengo. Y describían con detalles no una, sino las varias ocasiones que ellos y otros buenos vecinos fueron víctimas de estos chismosos. Mira, a mí no me gusta hablar de las personas, pero... Y así se justificaban y luego empezaban a soltar todo. ¿Qué perseguimos nosotros con eso? ¿Qué hay frecuentemente detrás del chisme? Dice un autor, mejorar nuestra imagen a costa de las faltas de otro. Cuanto más negro pintamos a los demás, más blanco destacamos nosotros. Porque es que yo soy el que vengo, ¿verdad?, a hablar lo que es. La persona negra. Yo estoy bien. Y te lo vengo a contar de verdad para que ores por él. Cuando Dios en su gracia envió al profeta Natán para anunciar la palabra a David, ¿verdad? David lo había ocultado por mucho tiempo, su conocido descenso, ¿verdad?, en el pecado, con Betsabé, luego contra su esposo, todas las mentiras y todo lo que sucedió, y que David aún no había confesado. Si usted ha leído el pasaje, recordará
que el profeta Natán le empieza a contar a David acerca de un hombre que tenía solo una corderita y que el otro tenía animales hasta decir basta. Pero que cuando vino alguien a visitarle, en lugar de tomar uno de sus animales, tomó esa corderita que ese hombre tenía y que amaba, ¿verdad? Y le tenía un gran aprecio. ¿Y qué es lo que lee uno cuando David está escuchando eso? Que se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Porque es fácil, lo que hace otro es malo, pero lo que yo hago no. En su gracia, para David y para nosotros, Dios no aplica ese juicio sin misericordia. No fue como David, que sí juzgó precipitadamente sin piedad, cuando él tenía que haber sido juzgado con mayor dureza. Cuando entendemos que hemos recibido tal favor inmerecido de parte del Señor, que Dios ha remitido nuestro pecado por la obra de Cristo a nuestro favor, nosotros entonces actuaremos de forma distinta ante el pecado y las carencias de nuestros hermanos. No seremos como el hombre de la parábola, que habiendo sido perdonados una deuda que no se podía pagar, salió a estrangular al que le debía una ofensa que podía ser pagada. Gálatas capítulo 6, me parece un pasaje bastante apropiado para entender esta aplicación que Santiago nos da aquí también. Vamos a Gálatas capítulo 6. Dice así: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Vean lo que estamos viendo aquí. Considerándote a ti mismo, no sea que tú seas tentado. ¿Cómo debemos nosotros acercarnos a ese hermano que es sorprendido en una falta? ¿Yéndole a contar a alguien más? No, acérquese con mansedumbre a él, con ternura, porque me estoy considerando a mí mismo. Yo podría estar en el lugar de él. En otro momento yo seré el que necesitaré esa reprensión amorosa y tierna, no que alguien se lo ande contando a los demás. Sobrellevad las cargas los unos de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Qué debemos hacer? Ser hacedores de la ley, amar a mi hermano como a mí mismo y ayudándole a llevar entonces su carga. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Humillaos pues ante Dios. Sométase a Dios con humildad. Bueno, esto concluye la exposición del texto. Es tiempo para unas breves aplicaciones. En primer lugar, es lo siguiente. Hermanos, en la teoría, el único lugar de donde deberían venir las difamaciones para uno de nosotros es de afuera. Pedro escribe en su primera carta que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, ¿quién? El mundo. Esa debería ser la única ocasión en que un cristiano es sujeto a el pecado de la murmuración, viniendo de alguien de afuera, no de la familia, no de mis hermanos. La calumnia, el chisme y la murmuración no debería tener cabida dentro de nosotros. Y si tristemente llegamos a ser dañados por este pecado, incluso en la iglesia, como amamos a Jesús, vamos a seguir sus pisadas y nosotros no vamos a devolver maldición por maldición, no vamos a devolver acusación por acusación.
Porque en el Evangelio hay poder para transformar, de manera que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que es buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Los que me escuchan, ¿son edificados con lo que yo digo? Cuando hablo de otro hermano, ¿es para que sea de edificación cuando él no está, en su ausencia? Sí, hermanos, la lengua es difícil de domar, pero para los que tenemos el Espíritu Santo podemos mortificar nuestras bocas. Una lista de acciones que nos pueden ayudar. Santiago capítulo 1, versículo 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Pronto para oír, tardo para hablar. ¿Queremos cuidarnos de pecar con nuestros labios? Hable menos. Hable menos y escuche más. Por supuesto, la solución es nunca hablar. Porque, de nuevo, si el Señor ha hecho una obra en nosotros, es con nuestros labios que yo voy a traer consuelo a un hermano. Es con mis labios que puedo llegar y serle de bendición a alguien. El asunto es cuando no ponemos ese freno y estamos hablando y en las muchas palabras no falta pecado. E inevitablemente lo que pudo haber iniciado con una buena intención acerca de compartir una petición de oración termina siendo en toda una descripción de un caso y de juicio contra otro. ¿Y qué hacer ante el pecado? Entonces, porque no estamos diciendo que es que no debamos nosotros juzgar y actuar apropiadamente. Hagamos lo que la Escritura nos dice. Cuando un hermano peca contra mí, estando él y usted solos, ese es el momento. En soledad, trate el pecado. Eso es el remedio bíblico. ¿A quién tiene que acudir? Al que ha pecado, no a alguien más. Después es que vienen los testigos para estar y escuchar a ambas partes. No que primero me escuchen a mí con mi versión de los hechos para ya prejuiciar contra el otro hermano y ahora sí venga y escuche. Hay preocupaciones que sí pueden ser debidamente informadas a los pastores. Vamos un momento a 1 Corintios capítulo 1. En su momento hubo una exposición más amplia, pero brevemente. 1 Corintios capítulo 1, versículo 10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. He sido informado acerca de vosotros. ¿Por qué es este informe un informe y no un chisme? ¿Por qué Pablo no está diciendo, porque me llegaron los chismes de Cloé? Sino, he sido informado. Porque claramente aquí había una preocupación genuina. Pablo, habiendo tenido un ministerio en medio de los de Corinto, recibe esta información con el fin de que algo sea tratado. No simplemente de difamar, pero Pablo, hay algo que necesitas saber acerca de lo que está pasando en la iglesia de Corinto. Una preocupación sana para tratar bíblicamente un problema, pero el chisme nunca busca ayudar. En el chisme no hay ayuda, es destrucción. Tercero, debemos cuidarnos de un espíritu crítico, que no busca el bien de quien está ausente en lo que decimos. En un comentario bíblico, un autor decía que esas eran las 3 causas más comunes en las cuales un espíritu crítico se presenta para precisamente dar pie a los rumores. Él dice, primero, cuando juzgamos los motivos detrás de las palabras o acciones de los demás en los asuntos de la iglesia. Yo sé que ese lo está haciendo porque quiere ser reconocido. Ese realmente no es que lo hace por desinterés.
En segundo lugar, juzgamos cómo otros gastan su dinero. ¿Cómo sabe usted que la persona no está siendo buen mayordomo? Si tiene inquietudes, acérquese a la persona. En lugar de hacer comentarios acerca de ¿viste lo que se compró fulanito? Tercero, juzgar cómo otros crían a sus hijos. Hermanos, yo les puedo decir que los padres ocupamos mucho sus oraciones. Pero también debo añadir a la lista la falta de discreción. Aquí en especial, porque esto, como les digo, nace de una preocupación pastoral, debo ser claro y enfático que en particular nos preocupa el manejo entre los solteros acerca del manejo de sus intereses románticos. Hermanos, nosotros esperamos que los varones sean claros en sus intenciones, que no anden de conversación en conversación para saber si tienen una oportunidad con alguna hermana, sino que sea varón y lo hable como tiene que ser. Los pastores hemos considerado retomar un espacio para nuevamente tratar el tema del cortejo y el noviazgo bíblico. Pero para los fines de este sermón, y mientras eso viene, el asunto es que usted puede saber todas esas cosas, cómo hacer las cosas correctamente. El problema que estamos notando aquí es que cuando un hermano o una hermana busca a ese hermano que le sea un confidente para que ayúdeme a orar por esto, o estoy interesado en tal hermana, ayúdeme a orar, resulta que la información no se está quedando ahí, sino que viene a ser de conocimiento general. Y vienen opiniones. No puede ser que si un hermano viene a mí para suplicar con honestidad, ayúdeme a orar porque tengo que tomar una decisión acerca de un interés que tengo en una hermana, yo traicione esa confianza. Dañando entonces a los implicados. Esa falta de discreción también es grave, en otro tema que también nos preocupa, cuando temas que solo competen a los miembros son conocidos por personas fuera de la membresía. No estamos cuidando al cuerpo de Cristo, no estamos cuidando a nuestra iglesia que decimos amar, cuando estamos exponiendo lo que debería ser solo de la familia a gente de afuera. Y vean, yo no digo esto para que los que quieren ser miembros o están en proceso de se sientan mal. Pero es que hasta que usted no sea miembro, nosotros no podemos exponer a mis hermanos con información que yo no sé qué va a hacer esa persona con eso. Y que va a ser una persona que luego yo no voy a poderla tratar bíblicamente. ¿Cómo sujetar a disciplina a quien no pertenece a la iglesia? Porque hizo con algo que le conté lo que no debía hacer. No le puedo pedir cuentas porque precisamente no es parte de la familia y sin embargo sabe cosas de la familia. Amémonos, hermanos, como cantábamos hoy. Amémonos, hermanos, en dulce comunión, y paz y afecto y gracia dará el Consolador. Amémonos, hermanos, y en nuestra santa unión no existan asperezas ni discordante voz. Amémonos, hermanos, y al mundo pecador mostremos cómo viven los que salvados son. Amémonos, hermanos, con todo el corazón, lo ordena el Dios y Padre, su ley es ley de amor. Que nos dé el Señor temor a la hora que hablamos, que sean nuestras palabras siempre con gracia, que cuidemos este cuerpo local y seamos entonces de testimonio a otros de cómo nos conducimos y cómo manejamos nuestros asuntos, recordando cómo el Señor Cristo mismo reaccionó cuando Él fue injuriado. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias por tu palabra, porque ocasiones ameritan preparar un tiempo para tratar temas puntuales, como también las mismas cartas del Nuevo Testamento lo reflejan. Ayúdanos entonces para que mortifiquemos cualquier raíz de chisme, de rumores que se quiera presentar. Que cuidemos lo que decimos, sabiendo que daremos cuentas por cada palabra descuidada.
también muchos teman de que tú sacarás a luz cuando hemos sido partícipes también de difamar a alguien más. Pero que seamos conocidos como una iglesia que apropiadamente sabe cómo atender las faltas y los pecados internamente. Que cortemos de raíz cada vez que esta obra del diablo quiera hacerse presente en medio nuestro, recordando que tenemos ya un único y suficiente juez, que eres tú, y que en tu misericordia y gracia nos abriste los ojos para que reconociéramos en Cristo a ese único mediador, a ese abogado suficiente que puede ver por nuestra causa. Es en el nombre de Él que oramos a ti. Amén.